quiero hablar de las preguntas fundamentales y existenciales que toda persona se hace. Dependiendo de tus respuestas, tus principios morales y tu comportamiento serán definidos. Las preguntas existenciales son: ¿de dónde viene el ser humano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué define el bien y el mal? ¿Qué pasa después de la muerte? El mundo está en una crisis de identidad muy grande, porque se ha extendido la idea de la libertad absoluta y la verdad relativa, al punto que hay países donde no saben responder qué es una mujer, qué es un hombre, como compartí en un estado hace unas horas. En la postura bíblica es claro que varón y hembra los creó Dios. Pero hoy quiero dar un paso atrás en las discusiones de género y hablar de la identidad del ser humano. Veamos pues las dos posturas más aceptadas en el mundo. ¿Qué relata la Biblia? Génesis relata que Dios creó todo lo que existe, esto incluye al ser humano. También relata que a pesar de tenerlo todo a su disposición, la humanidad tenía libertad de escoger y decidió desobedecer a Dios, porque cayeron en la tentación de Satán y quisieron ser como Dios. A causa de la desobediencia y orgullo del hombre y la mujer, ellos fueron expulsados de la presencia de Dios y condenados a la muerte. El libro de Génesis documenta la genealogía de Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, Jacob, de donde viene la nación de Israel y de donde nació Jesucristo. Jesús nació en Nazaret, en la tribu de Judá, y vino a pagar nuestros pecados y a vencer la muerte, porque Él fue crucificado y Él resucitó al tercer día, convirtiéndose en el único mediador entre Dios y los seres humanos. Por último, para resaltar, Jesús citó el libro de Génesis varias veces como sucesos reales. En contraste, ¿qué dice la evolución? La evolución dice que todos los organismos vivos vienen de la supervivencia del más apto y de mutaciones genéticas a lo largo de millones de años. Es decir, que todos tenemos un ancestro bacteriano y que éste evolucionó en diferentes seres como plantas, reptiles, mamíferos, peces, etc. Es enseñada en el mundo como la explicación científica del origen del universo y la vida y de los seres humanos, lo cual pone en duda y niega la creación a manos de Dios. Sin embargo, no existe ninguna prueba válida de la evolución, pues para poder demostrar algo científicamente se necesita poder repetir una prueba y observar su resultado y compararlo contra la teoría. Por el contrario, la evidencia observable de nuestro mundo nos muestra que la evolución no es real desde diferentes campos de la ciencia. Voy a nombrar los tres fundamentos que rigen la evolución y algunos argumentos que la desacreditan. Primero, la evolución afirma que la vida se generó de materiales inertes, pero observamos en realidad que nunca se ha observado que de materia inerte se genere vida. Observamos que la vida proviene de organismos vivos que se reproducen. En la escuela nos hablan del experimento de Stanley Miller en 1952 que afirma haber creado aminoácidos, bloques de la vida, usando compuestos básicos y electricidad en un ciclo cerrado. Pero no revela la escuela la verdad del experimento. Primero, quitaron el oxígeno y el CO2 que deberían estar en su experimento. ¿Por qué? Para evitar explosiones y oxidación, que se traduce en destrucción. El resultado también creó, entre otros, glicina, alinina y ácido acético. Lo que no te dicen es que estos reaccionan entre sí y producen sales que interfieren con los aminoácidos generados. Por eso, por más que se repita el ciclo, no se obtiene cadenas más complejas de aminoácidos. Por último, en la revista Hard Science, en noviembre de 2021, publicaron que el uso de frascos de vidrio con boro en el experimento que acabo de mencionar interviene como catalizador en el experimento. Repitieron ellos la prueba, el experimento, con materiales inertes y no se obtuvieron aminoácidos. Con esto queda descartado el primer principio de la evolución. El segundo pilar de la evolución afirma que a través del tiempo y azar, movimientos aleatorios, en un caldo primitivo se creó el primer organismo unicelular y de allí evolucionó a todas las especies que existen hoy. Pero observamos en realidad que matemáticamente es imposible crear una cadena simple de 100 aminoácidos. Puedes preguntarle a ChatGPT. El cálculo se resume en que cada posición puede estar ocupada por uno de los 20 aminoácidos estándar. El número entonces total de secuencias posibles es 20 elevado a la 100. Ahora, la probabilidad de que se arme correctamente este aminoácido es de 1 dividido 20 elevado a la 100.
Esta cifra es astronómicamente pequeña, prácticamente cero para cualquier escala física razonable. ChatGPT también te dirá que hay cosas que aumentan la probabilidad como la afinidad química, el tiempo, pero no te dice que los aminoácidos pueden rotar y entrelazarse en su formación. Pregúntale después de la primera pregunta a ChatGPT, escribe, agrégale al cálculo la complejidad de que cada enlace puede tener varias posibles posiciones, es decir, los aminoácidos pueden rotar y enlazarse. Cuéntame en los comentarios qué te dijo. Recuerden, estamos hablando del segundo principio de la evolución, que se forma un caldo por azar y que cobra vida. Ahora, el tiempo y el azar y el movimiento no favorece la generación de la vida. Por el contrario, esas variables junto con la temperatura y la radiación del sol ayudan a la descomposición y degradación de las sustancias que forman a los seres vivos, incluyendo la degradación del ADN. Por último, la segunda ley de la termodinámica dicta que todas las cosas tienden al caos y destrucción a menos que haya un mecanismo ordenado que direccione la energía para construir, es decir, un diseñador inteligente. Tercer y último principio de la evolución. Porque Darwin observó cambios dentro de una especie como el tamaño diferente en el pico de unas aves, concluyó que toda la vida viene de un ancestro común unicelular que mutó hasta convertirse en todas las especies actuales. Pero observamos en realidad que, aunque es verdad que los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse, estos nunca producen una nueva especie, sino cambios dentro de la misma especie. Es decir, nunca se ha observado que un pez dé a luz a una lagartija. Si la evolución fuera verdad, existirían organismos vivos de 2 células, 3 células, 4 células, 5 células como una progresión, y así sucesivamente. Sin embargo, solo hay organismos unicelulares o pluricelulares. También el cruce de animales entre especies en la mayoría de los casos produce organismos estériles, como es el caso del ligre, las mulas y otros. Asimismo, no hay eslabones intermedios entre especies en el registro fósil y deberían haber millones de eslabones intermedios entre especies en el registro fósil, como la transición del pez a las lagartijas y así sucesivamente. Otro contraargumento es la evidencia de simbiosis en muchos seres vivos, como las plantas que necesitan a los insectos y aves para la polinización. También está la dependencia de los mosquitos y otros insectos hematófagos, como la chinche, que viven de extraer la sangre de otros animales. Si hubiera habido una transición, como dice la evolución, es muy difícil que estos seres vivos coincidieran y por tanto la simbiosis no se daría y muchos de ellos no tendrían cómo vivir. Por último, contra el tercer postulado de la evolución, se hace ilógica cuando se sabe que el cruce entre animales en una misma familia, llamado endogamia, resulta en mutaciones negativas para la descendencia porque los genes recesivos se manifiestan y favorecen el deterioro genético, como pasó en la familia real de Habsburg. La endogamia produce fertilidad reducida, tasa de natalidad reducida, mayor mortalidad infantil, adultos más pequeños, función inmune reducida, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aumento de la asimetría facial y mayor riesgo de trastornos genéticos. En términos de complejidad, para ilustrar lo imposible que es la evolución, yo te pregunto, ¿será posible que si un huracán pasara por un almacén de materiales y herramientas y levantara todo a su paso después de 10 días de movimientos aleatorios, será posible que haya ensamblado un carro como un BMW? ¿Puedes imaginar que esto sea posible? Otro ejemplo de complejidad que contradice la evolución es el motor que mueve el flagelo de una bacteria. El ser humano, con toda su inteligencia y después de miles de años, no ha podido crear un motor que sea mejor y más rápido. En comparación, el motor de un carro de Fórmula 1 apenas llega a 15.000 revoluciones por minuto, mientras que el motor del flagelo, que es un organismo unicelular, puede alcanzar 100.000 revoluciones por minuto. El último ejemplo de complejidad que aplasta la evolución lo dijo el mismo Darwin. Él reconocía que la complejidad del ojo humano era difícil de explicar en su imaginación. Les dejo en la descripción un video
en inglés de un experto en funcionamiento del ojo que no era cristiano y da su opinión al respecto. En resumen, él dice que dada la complejidad del ojo humano y cómo las células de este están específicamente alineadas y preparadas con el propósito de proporcionar vista, concluye que la única explicación posible es que el ojo humano tuvo que ser diseñado y creado por Dios. Pasemos a las mentiras explícitas de la evolución. Hay que sacar a la luz que la evolución, además de no tener pruebas, también usa mentiras para fundamentar sus postulados. El mismo Darwin y Ernest Haeckel, en 1874, con dibujos a mano, hizo falsos embriones y promovieron la antropogénesis, afirmando que todos los seres vivos comparten formas similares durante el desarrollo embrionario y que esto demuestra que tenemos un ancestro común. Esto aún se enseña como verdad en los colegios. En 1997, el embriólogo británico Michael Richardson y un equipo internacional de expertos compararon los dibujos de Haeckel con fotografías de embriones reales de vertebrados y demostraron de manera concluyente que los dibujos tergiversaban la realidad. Les dejo en la descripción un artículo que saca a la luz las mentiras de los científicos que falsificaron o alteraron los resultados de sus hallazgos para favorecer a la teoría de la evolución. Consecuencias de escoger la evolución como fuente de verdad. Respondamos las preguntas fundamentales del inicio con la evolución. ¿De dónde viene el ser humano? Es producto del azar y viene de una bacteria y actualmente es un animal. Esa sería la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? No hay propósito alguno. Cada uno hace lo que quiere y la idea es ser superior a los demás. Tercera pregunta. ¿Qué define el bien y el mal? Nada. Cada persona escoge qué está bien y qué está mal. Cada persona tiene su propia verdad y no existen verdades absolutas. Última pregunta. ¿Qué pasa después de la muerte? No hay nada. Por tanto, no hay verdadero propósito para vivir. En comparación, las consecuencias de escoger la creación de Dios como la fuente de verdad y aplicando esto a las mismas preguntas, ¿cómo responderíamos? Entonces, para la primera, ¿de dónde viene el ser humano? Fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Para amar y buscar y obedecer al Creador, Dios, y para amar a nuestros semejantes. Jesucristo lo resumió en Mateo capítulo 22. Le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tercera pregunta, ¿qué define el bien y el mal? Respuesta, Dios lo determina. Él es el creador y juez del universo. Última pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? El creador hará justicia y pagará a cada uno según sus obras, a unos vida eterna y a otros condenación eterna. Me preguntarás, ¿hay algún verso en la Biblia que compruebe todo lo anterior? La respuesta es sí. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios está enojado porque hay gente que dice mentiras. Sigo leyendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, a Dios lo conocemos primeramente al entender que Él lo creó todo. Sigo leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí termina. ¿Les suena algo? Repito el final. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
es decir, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cambiaron por semejanza de aves, cuadrúpedos y reptiles, es decir, la teoría de la evolución. Ahora, el libro de Romanos fue escrito en el año 58 después de Cristo, es decir, hace aproximadamente 1967 años, muchos años antes de la evolución. Este pasaje mismo prueba que Dios sabía que la teoría de la evolución sería usada para negarlo a Él como el legítimo creador de la humanidad. Aún después de oír esto, todos nos enfrentamos a decidir. Opción número 1, soy el Dios de mi vida, hago lo que me parece y decido qué es bueno o malo. Opción número 2, Dios es el dueño y juez de la creación y me juzgará por mis acciones y decido someterme a Él y seguirlo. Cada uno tiene que escoger alguna de esas dos opciones. Para terminar, quiero leer Juan capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino que lo envió para salvar al mundo a través de Él.